Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te Lo Enseño Ya. En este video te enseñaré a cómo poner un video en reversa en la aplicación de Kawaii de una manera muy rápida y sencilla, así que te invito a quedarte a ver todo el video. Lo que vamos a hacer es ir a la aplicación de Kawaii, ¿verdad? Cuando estemos aquí dentro, pues le vamos a dar como si fuéramos a crear un video, ¿cierto? Entonces le damos a la camarita, tal y como estamos observando en este momento, pues les va a aparecer de la siguiente manera, como si estuviéramos grabando un video, ¿verdad? Si ustedes quieren lo graban, si no lo buscan en la galería, le damos a la opción donde dice álbum, donde estoy señalando en este momento, para buscar el video el cual quiero colocar en cámara lenta. Lo vamos a seleccionar y nos va a aparecer de esta manera. Entonces acá cortamos el video, lo que queremos cortar, y le vamos a dar acá al símbolo que estoy señalando en este momento. Entonces de ahí nos va a aparecer de esta manera. Vamos a dirigirnos a la parte superior derecha donde dice más, en los 3 puntos. Le damos allí y luego les vamos a dar donde dice efectos. A algunas personas les va a aparecer cargando, descargando. Yo en mi caso, como era la primera vez que entraba a esa opción, me apareció descargando. Entonces de allí vamos a seleccionar en la parte de abajo la que dice sincronización, ¿verdad? Entonces acá, como estamos observando, aparece una opción que dice invertir. La vamos a seleccionar y como estás observando, el video se pone en reversa, de adelante para atrás. Y de allí le vamos a dar al símbolo que aparece en bien, ¿verdad? Le damos en siguiente, de allí publicamos el video normalmente como haríamos con cualquier otra publicación, y de esa manera muy fácil y sencilla estaríamos colocando el video en reversa en la aplicación de Kawaii. Bueno, mis amigos, espero que les haya servido este video. Yo estoy 100% seguro que sí. Por favor, apóyame con un me gusta, comparte este video en tus redes sociales, ya que hay muchas personas que no saben cómo poner el video en reversa en la aplicación de Kawaii. Entonces ustedes me ayudarían a mí, ayudarían a esas personas para que sepan este truquillo. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.